Bueno, vuelvo a saludar a todos y todas los que, los y las que están acá. Almagro presente, dice Jorge, por supuesto. Eh, es un gusto para mí estar hoy nuevamente en este vivo. La finalidad de este vivo no solo es informarnos un poco más y saber un poquito más de esta temática, sino también obviamente hacerles saber el curso que estamos a punto de dar a partir del 18 de agosto, que consta de 7 clases que vamos a estar dando los y las diferentes profesionales de la Asociación Pablo Besón en base a la experiencia que tenemos con más de 20 años de trabajo dentro de la institución. Nuestro invitado de hoy es Matías Emanuel González. Él es abogado, está terminando el posgrado de violencia en la UNSA, es parte del equipo de la asociación, es parte del equipo de la cocoordinación del grupo de varones que ejercen violencia, es asesor legal de la unidad de violencia familiar del Hospital de Elizalde, así que estamos más que bien acompañados el día de hoy para hablar de un tema que se conoce pero no tanto, que recién ahora se está empezando a hablar un poquito más, pero bueno, que falta, ¿no, Mati? Contanos un poquito Bueno, cómo podemos arrancar esto. buenas tardes y mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y como bien vos decías, es no solamente informar con respecto al curso, sino también concientizar sobre la importancia, ¿no? De la capacitación permanente que tenemos que tener, ya sea abogados, abogadas, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, y diferentes profesiones que puedan estar de manera directa o indirecta, potencialmente frente a una persona que se encuentra en situación de violencia, ¿no? Tenemos que tener consideración de que si bien hay lugares en los cuales recurren o acuden directamente solicitando ayuda, atención, ¿no? Estas personas que están en situación de violencia, hay veces que no necesariamente lo hacen de manera directa, ¿no? Y tenemos que empezar a ver los diferentes signos e indicadores de estas situaciones, ¿no? Muchas veces, o mejor dicho, el ser humano no solamente se comunica a través de la palabra escrita o oral, sino a través de las conductas, ¿no? Y para ver diferentes conductas que pueden llegar a tener las personas en situación de violencia, necesitamos comprender cómo es la dinámica abusiva, comprender también cómo pueden llegar a pensar, sentir, actuar estas personas en situación de violencia, ¿no? Y no solamente estamos hablando de las mujeres en situación de violencia, sino también de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que se manifiestan a través de las conductas y a través de juego, a través de la forma escrita, de la forma de dibujo, a través de dibujos también, ¿no? Es decir, el ser humano, las personas que están en situación de violencia se manifiestan y comunican de diferentes formas y esos son signos, indicadores que para poder identificarlos, ¿no? Para poder detectarlos de manera precoz, ¿no? Porque la violencia, entre tantas características que tiene, una de las características que podemos decir es que aumenta en su intensidad y en su frecuencia, ¿no? El ciclo, teniendo en cuenta el ciclo de la violencia, que muchas veces lo graficamos de manera circular, decimos, se fue avanzando, ¿no? En el estudio de la violencia y hoy decimos que es espiralado, ¿no? Es como una espiral en la cual aumenta esta intensidad y esta frecuencia, en el sentido de que aumenta la intensidad, aumenta la gravedad y el daño, ¿no? Aumenta el daño y aumenta la intensidad y la frecuencia en el sentido de que este ciclo de la violencia, en el cual tiene diferentes etapas, que muchas veces las personas escuchan hablar, o mejor dicho, cuando la literatura de la violencia refiere bueno, a la acumulación de tensiones, al episodio agudo de agresión, ¿no? Que puede ser agresión física o agresión verbal, psicológica, ¿no? Y después, bueno, la famosa luna de miel o reconciliación. Es decir, este ciclo se va completando cada vez más rápido o se acorta
para finalizarse o completarse, ¿no? Y mientras tanto aumenta el daño. Y eso lo tenemos que tener presente. Entonces, para poder de alguna manera identificar todas estas conductas, estas situaciones abusivas, tenemos que tener herramientas, ¿no? Y una de las formas para ir a incorporar herramientas es claramente es la capacitación permanente, porque el conocimiento de la violencia, si bien empezó allá por los décadas del 60, con Henry Kempe, después continuó con Leonard Walker. Esto está todavía en construcción y tenemos mucho conocimiento para seguir incorporando, y eso es a través de la capacitación, de las investigaciones científicas y del trabajo continuo. Vos bien dijiste que el trabajo con hombres que ejercen violencia es, entre comillas, nuevo, ¿no? Eso llama también la atención. Para poder abordar de manera integral estas situaciones de violencia, también tenemos que abordar esta parte del problema, ¿no? Muchas veces yo me quedé pensando, siempre pasa, ocurre en la práctica y uno lo ve, ¿no? Pero le pedimos muchas cosas a las mujeres, ¿no? En situaciones de violencia. Le pedimos que visibilice la situación, que detecte todos los indicadores, los signos de violencia, que tome, que se empodere para realizar la denuncia, que vaya a hacer la denuncia, que conozca mínimamente la reglamentación y el procedimiento judicial, que realice adecuadamente la denuncia, la declaración, en el sentido de que no minimice, que no naturalice. Le pedimos que cuente la dinámica abusiva en su totalidad, ¿no? Que es obviamente que se empodere. Le pedimos también, además, que solicite adecuadamente las medidas cautelares, ¿no? Pertinentes para el caso en particular. Además, le pedimos que acuda a un centro de asistencia, ya sea grupal o individual. También le pedimos que en algunas ocasiones, ¿no? Y en algunas jurisdicciones, que diligencie el oficio a la comisaría. Le pedimos también a la mujer que controle a la comisaría, que diligencia, porque a veces se guarda la comisaría, a veces los policías, el efector es bastante, es un show. No quiero. Ya conocemos Sabemos, millones sabemos. de anécdotas, sabemos. Las características que tiene, atravesado por el sistema patriarcal, atravesado por la falta de no perspectiva de género, Ujú. en los derechos humanos, ni hablar. Y le pedimos a las mujeres que controle eso, ¿no? Que diligencie para que notifiquen a estas personas, ¿no? Ujú. Eh, y al hombre que le pedimos, que forma parte de este problema también, claramente, es el que está ejerciendo en esto cuando estamos hablando, ¿no? De violencia de género y en la pareja. Eh, ¿Qué le pedimos? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer para pensar en trabajar, ¿no? En esta temática y abordarla de manera integral, pensando o abordando, interviniendo con perspectiva de género, con perspectiva en los derechos humanos y también con perspectiva en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Tenemos también, además de una visión, una mirada androcéntrica, tenemos también una visión adultocéntrica, muy adultocéntrica, ¿no? Como por ejemplo términos que se utilizan que vienen bueno, del ámbito jurídico más, ¿no? Testigos de violencia, ¿no? Esa categoría de testigo de violencia, ese tipo subtipo dentro del maltrato infanto-juvenil, que es el testigo de violencia, en el cual, si bien directamente no se está, la violencia tiene una de las características es que es direccional, ¿no? Y si bien está direccionada hacia la mujer en situación de violencia, están los niños también en esa situación, por así decirlo. Si bien no se realizan, en algunas ocasiones pueden llegar a realizar agresiones físicas directas o psicológicas directas, sí existe, estas personas se encuentran en ese momento que se está realizando las conductas abusivas, ¿no? Y esta terminología esta categoría de testigos de violencia, primero que invisibiliza el daño que se le está causando a estos niños, niñas y adolescentes también. Ya de por sí en un conflicto familiar en el cual, de divorcio, de separación, etcétera, se podría también estar, no hablando ya de violencia, en un divorcio o en una separación, ¿no?
estos niños se encuentran estas niñas se puede llegar a encontrar en una situación conflictiva que los puede llegar a afectar. Y sumémosle en los casos en los cuales existe una situación de violencia, ¿no? El daño que podría llegar a tener estos niños, ¿no? Estas niñas y adolescentes. Por eso tendríamos que dejar de lado esta categoría que se utiliza muchas veces como testigos de violencia a estos niños, niñas y adolescentes, sumado a que pueden llegar a ser tenidos como parte del ejercicio abusivo también del poder, ¿no? La manipulación que pueden llegar a tener estas personas, ¿no? Estas personas que ejercen violencia. Así que Sí, Mati, y también recordando que como anécdota, desde la asociación y para que también nos conozca la gente que no nos conoce, cuando empezamos a abordar estos temas, fuimos muchas veces, y lo seguimos siendo en otras ocasiones, muy criticados y criticadas por abordar estos temas. Y nuestra respuesta siempre fue la misma. A ver, nosotros obviamente siempre vamos a apoyar la palabra de la víctima, siempre vamos a ser efector de protección para la mujer. Pero ¿qué pasa con ese varón que ejerce violencia? Y esta mujer a la que nosotros ayudamos logra separarse, logra salir de este círculo. Pero ese varón, si no tiene ningún tratamiento, si no tiene ningún acercamiento a un posible cambio, va a seguir ejerciendo violencia con otras mujeres que pueda conocer. claro, Entonces, claro. desde ahí es la importancia de trabajar integralmente con todo un grupo familiar, porque recordemos, Mati, que esto es una conducta aprendida y que se puede desaprender, ¿verdad? Así es. Contanos un Uno poco de cómo los, es el uno de, proceso uno de de la los, uno de los, llegada. uno de los mitos que tenemos que desterrar es que la violencia es una enfermedad, ¿no? Eso es o es un enfermo el que ejerce violencia, ¿no? O, bueno, esto ya fue dejado de lado, pero es considerado un factor de riesgo, ¿no? Pero que la causa de la violencia podría llegar a ser el alcohol o algún tipo de estupefaciente que podría llegar a consumir la persona. Si bien es considerado como un factor de riesgo, no es la causa de la violencia, ¿no? Como bien Exacto. dijiste, es un ejercicio, son conductas aprendidas, ¿no? No es inherente, una de las cosas que se puede llegar a escuchar es que es inherente al ser humano la violencia, ¿no? Y no, tenemos que diferenciar entre violencia y agresión, tenemos que diferenciar entre violencia como ejercicio de resolución de conflictos, ¿no? Porque muchas veces estos hombres utilizan la violencia como forma, como manera de resolver los conflictos, ¿no? Tenemos que tomar, no, a ver, los elementos teóricos, todos los conceptos teóricos, obviamente si no son, no lo podemos aplicar a la práctica, carecen de efectividad, ¿no? Pero son importantes incorporarlos, ¿no? A través, obviamente, de la capacitación constante, para poder detectar, para poder abordar e intervenir en estas situaciones abusivas, ¿no? Ir incorporando eh, conceptos, prácticas, diferentes experiencias, para poder abordar de manera adecuada estas situaciones y para no porque una práctica inadecuada podría, o una intervención inadecuada podría aumentar el riesgo de la situación. Una intervención iatrogénica podría poner en riesgo o aumentar el riesgo a una mujer o a un niño, niña y adolescente en situación de violencia, ¿no? Entonces es importante que trabajemos, obviamente de manera consciente, de manera empática, ¿no? Es muy importante la empatía, es muy importante el Ujú. compromiso, y la incorporación permanente de herramientas para poder, como dije recién, detectar, abordar, intervenir en estas situaciones de violencia, ¿no? Como dije recién, para evitar, entre otras cosas, las intervenciones iatrogénicas, ¿no? Y eso lo tenemos que, no es para generar un miedo, pero lo tenemos que tener en consideración. No estamos, uno puede llegar a pensar en como profesional, ¿no? Decir, bueno, estoy interviniendo mal, la responsabilidad profesional, pero acá tenemos que poner
la vista principalmente en la situación, en la persona en situación de violencia. Y para ello nos tenemos que, es necesario capacitarse y además comprometerse, ¿no?, en la situación. Porque a tal cual. muchas Sí, personas, sobre todo en el Poder Judicial, es un deber moral y es un deber legal, ¿no? Hoy está la ley Micaela, que es tal un cual. deber legal para los integrantes de los tres poderes del Estado, nacional, provincial, todo ya fue adherido por todas las provincias, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero además es un deber moral. Es un deber moral porque la violencia es un problema social, ¿no? Es un problema social que nos afecta a toda la sociedad de manera directa o indirecta, nos afecta a la sociedad. Recién vi ahí una persona que decía la violencia intergeneracional, ¿no? La violencia intergeneracional, también pensando en los niños, niñas y adolescentes. Muchos hombres que ejercen violencia, hay una correlación, fuerte correlación con respecto a que muchos hombres que ejercen violencia han sufrido maltrato infanto-juvenil, ¿no? No vamos a justificar de ninguna manera la violencia, no vamos a justificar, pero hay que intervenir en los factores de riesgo que en el futuro podrían incidir o aumentar la posibilidad de que se produzca una situación abusiva, ¿no? En este caso. Por eso Contanos, Mati, cómo, perdón. no, 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 no. No, no estaba Ah, por decir, por eso es importante también trabajar con los hombres que ejercen violencia, ¿no? Con respecto a los niños, porque la violencia en cierta manera también puede llegar a volverse intergeneracional, no transmitirse genéticamente, obviamente, ¿no? Porque son conductas aprendidas, pero sí tomarse como ejemplo, los niños, niñas y adolescentes pueden tomar como ejemplo esa manera de resolver los conflictos, esa manera de relacionarse, ¿no? Esa manera abusiva de relacionarse. Por tal eso cual. mismo es importante intervenir para cortar esa intergeneracionalidad, ¿no? Esa violencia que... Contanos, Mati, ¿cómo es que llegan los varones que ejercen violencia a la asociación? ¿Cuáles son los requisitos? Contanos un Mm. poquito de eso. Sí, ahí estaba viendo el chat, estaba pispeando. No, que es importante también el trabajo Yo interdisciplinario, ¿no? lo anoto mental y Es lo retomo importante, después, creo que era Carolina los González, comentarios. que le mandamos saludos, la licenciada, que es importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? Abordaje entre Tal cual. varias disciplinas que puedan abordar un problema que es sumamente complejo, ¿no? Otra vez la semana pasada, seguramente lo habrán visto por televisión, no voy a hablar mucho, pero al fiscal que de alguna manera ejerció, vamos a decir, tuvo conductas agresivas con esta periodista. Y una de las cosas llamativas, no voy a abordar demasiado el tema, pero una de las cosas llamativas que me llamó poderosamente la atención es cómo miraba esta problemática de manera un tanto como si fuera un delito, entre comillas, común, ¿no? Y estamos en presencia de una problemática sumamente compleja. Por eso mismo la interdisciplina, en donde no podemos Ujú. abordarlo desde una sola disciplina porque nos quedamos cortos y es importante la mirada interdisciplinaria para abordar un problema. Te me fuiste, Mati. A ver si ahora vuelve. Salvo que sea yo, pero a ver. Bueno, se me fue Mati. A ver si puedo traerlo de nuevo. A ver, a ver. ¿Me ven?
¿Alguien me ve? Sí, ahí está Mati. A ver, ahí te mandé solicitud, Matías. Ahí Ahí volvimos. volviste. Volví. Perfecto. Me No haces sé cuándo se cortó. esperar, me dejas sola en el vivo. Así no es, No, yo compañero. no fui, no sé dónde se cortó. Ahí estamos, Bueno, estamos volviendo. más no recuerdo porque te empecé a buscar, así que No, lo último que estaba no mencionando era recuerdo. un problema complejo que no es un problema, la violencia es un problema complejo. Mencioné un poco el fiscal este de C5N, ¿no? Que pareciera ser que estaba abordando una situación como si fuera un delito común, ¿no? Tal Un cual. hecho, entre comillas, común, y estamos hablando de de una problemática totalmente compleja, de que hay muchas aristas, donde hay muchos factores que inciden, los factores y las variables te salen por todos lados. Abrís la canilla de la ducha y te salen variables porque son sumamente complejos. Si bien podemos hablar de manera general, cada caso es un mundo aparte, ¿no? Y entre comillas, la receta para resolver una situación en particular tal vez no se aplica en otro caso, ¿no? Ujú. Tenemos que trabajar casi de manera, entre comillas, artesanal, ¿no? Cada caso abordarlo de manera totalmente particular y de manera interdisciplinaria, claramente. Con Sí, con perspectiva esto de que decís género, sí. del caso en particular, había leído una pregunta por ahí perdida Mm. de cuánto era el proceso de cambio de la víctima. Respondo desde el lado de las mujeres, en esto de que cada caso es particular. A ver, el proceso de las mujeres que llegan a la asociación para poder salir del círculo de la violencia en el que están es totalmente dependiendo de cada persona, de cada mujer, de la historia de vida, de lo que haga, de lo que no haga, de las redes que tengan de contención en su alrededor. No es lo mismo una persona con contención familiar que sin ella, no es lo mismo una persona con contención de amigos o de amigas que sin ella, no es lo mismo una persona que trabaja a la que no trabaja. Eh, Mínimo un año, como mínimo. Y en los varones más o menos estamos manejando como mínimo también un año de proceso. Cabe aclarar también que yo antes decía que esto de que son conductas aprendidas, eh, pero el varón quiere querer cambiar. El cambio va a ser si él acepta que es violento, si él acepta que tiene un problema de resolución de conflictos que no está buena y si quiere cambiar. Ahora vamos a leer un par de preguntas, pero Mati, yo te había preguntado esto de cómo Sí, llegaban decime. a la asociación los varones. Y Eh, en la asociación están llegando principalmente a través de la probation, ¿no? De la suspensión de Ujú. juicio prueba, en el cual, bueno, se inicia sobre todo en el ámbito, bueno, si estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el fuero penal, contravencional y de faltas, ¿no? Principalmente. Principalmente están llegando de esa forma. En algunos casos pueden llegar también por el mismo fuero, llegan por el mismo fuero con sentencias condenatorias, ¿no? Ujú. Tenemos en el grupo los miércoles, tenemos bueno, una persona que está por una sentencia condenatoria y también de manera voluntaria, ¿no? Tenemos también voluntarios de hombres que pueden detectar, pueden ver que estarían ejerciendo, reconociendo esta dinámica abusiva de poder en la pareja principalmente bueno, se acercan a la asociación para solicitar la incorporación de grupos de hombres que ejercen violencia, ¿no? Porque la terminología también es importante y consideramos que, bueno, que tanto las mujeres se encuentran en situación de violencia como los hombres que ejercen violencia, y ya no estamos hablando de hombres violentos en principio, ¿no? Salvo que tengamos un Ujú. caso extremo y que todos nos demos la mano y digamos, sí, la verdad que sí, es un hombre violento. Pero tenemos que tener en cuenta de que muchas veces los hombres que ejercen violencia eh,
presentan diferentes conductas, presentan esto que la literatura refiere como la doble fachada, en el cual no ejercen violencia en todos los ámbitos, ¿no? Sino muchas veces únicamente en el ámbito privado y únicamente en la relación de pareja. Es decir, tenemos personas en Claro, las por eso cuales decimos que es dirigida es la violencia. dirigida. Una de las características de la violencia es la direccionalidad, ¿no? Va dirigida hacia principalmente a la persona que se encuentra en asimetría de poder, ¿no? Y también más que nada no es solamente conceptual, sino también es práctico, ¿no? Porque esto genera también confusión en los terceros que pueden llegar a ver la situación desde afuera y confusión también en la propia mujer que se encuentra en situación de violencia, ¿no? Porque tenemos una persona muchas veces que está socialmente adaptada, por así decirlo, en el cual se desarrolla de manera sin ejercicio de violencia, sin conflictos, por ejemplo, en el trabajo, se desarrolla sin ejercicio de violencia, no sé, en relaciones con los vecinos, con la familia de origen, con los amigos, con Ujú. las amigas, pero sin embargo, este ejercicio de la violencia va dirigido, puede ir dirigido únicamente para esta mujer, y los terceros de afuera pueden mirar sorprendidos y decir, ¿cómo que esta persona ejerce? ¿Cómo que, entre comillas, cómo que es violento? ¿No? Entonces se genera confusión, no es por una cuestión únicamente teórica, sino por una cuestión práctica, utilizar bien la, la terminología, ¿no? Tal cual. Bien, entonces, los varones que ejercen violencia en la asociación, muchos, la mayoría llegan por cumplir una probation y hay otra parte que puede llegar voluntariamente. Exactamente. No, contemos un poco que no es que entran directo a un grupo, hay un proceso de admisión que consta entre 3 y 4 encuentros, ¿verdad, Mati? Así es, así es. Se realiza un proceso de admisión en el cual, bueno, a través, como bien vos le dijiste, se realizan entrevistas para evaluar diferentes aspectos, ¿no? Para uno de los aspectos principales que se evalúa es la agrupabilidad, ¿no? Si pueden ingresar a estos dispositivos o si se recomienda otros dispositivos, ¿no? Y Tal también para cual. empezar a evaluar cómo las características de esta persona también, ¿no? Y es una forma también de ir evaluando su proceso, cómo llega a esta entrevista, porque si muchas veces llegan a través de probation o de sentencia condenatoria, y la verdad que no van a llegar muy contentos estas personas, ¿no? Al contrario, van a llegar externalizando la culpa, es un clásico la externalización de la culpa, de la responsabilidad, Sí, al minimizando la principio situación. la culpa siempre es de ella. Negación, mucha negación, enojado con el sistema, todo el sistema está complotado contra Ujú. ellos, que una de las frases que muchas veces se escucha también en los grupos, ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres, es un clásico que se está escuchando últimamente de estas personas. Y durante este proceso de admisión se va evaluando, se comienza la evaluación, ¿no? Y también se va haciendo una evaluación del potencial riesgo que tiene esta persona, ¿no? Porque en definitiva trabajamos en estos grupos de hombres que ejercen violencia pensando en el cese, obviamente, de la violencia con respecto a su pareja, y pensando en el cese de esta violencia y también en el cese de la violencia si se encuentran niños, niñas y adolescentes. Es decir, estos grupos principalmente tienen en vista a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Ujú. Que bien vos lo dijiste al principio, que tal vez se criticó en su momento a asociaciones o a instituciones que trabajaban con esta temática específica relacionado a hombres que ejercen violencia, ¿no? Pero es en mira y en pos de la protección de la mujer en situación de violencia y de la protección de los niños y niñas en situación de violencia, ¿no? Tal cual. Y remarcando esto que veníamos hablando y también tomando las palabras que está comentando Dani, que es otra gran compañera de la asociación, esto de la importancia de las admisiones en los varones, porque obviamente no todos son agrupables, No, claramente no. y obviamente también estas admisiones y estas coordinaciones dentro de los grupos tienen que estar por personal capacitado en la temática.
Yo siempre doy el mismo ejemplo, Mati, cuando me hacen preguntas similares. Esto es como cuando vamos al médico. Si a mí me duele la muela, no voy a ir con un gastroenterólogo, voy a ir con un dentista. Si bien los dos son profesionales de la salud, si bien los dos son médicos, pero tienen especialidades. Y en esto es exactamente lo mismo. Es importantísimo que nos especialicemos en el trabajo con perspectiva de género, en el trabajo con varones, en el trabajo con mujeres, en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y también teniendo en cuenta que no es un trabajo que todo el mundo puede hacer. Digo que cada uno y cada una tenemos que tener conocer nuestros propios límites, ¿verdad? Claro. Y además yo le sumaría, además de la especialización, que vos bien dijiste, como había remarcado anteriormente, esta corresponsabilidad o esta obligación moral, ¿no? De poder, de intervenir, si bien no le pedimos a todas las personas que sean todos especialistas, ¿no? Pero que tengan, que incorporen un Por supuesto. conocimiento mínimo o herramientas mínimas, porque tal vez delante suyo pasa o se encuentra, mejor dicho, una persona en situación de violencia, ¿no? Las personas en situación de violencia tal vez no acuden o tal vez no tienen información o en la situación que se encuentran, tal vez no recurren a un especialista, digamos, pero solicita ayuda a quien puede, por así decirlo, y cómo puede. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque después en la sociedad con el dedo índice, Tal cual. culpa para somos fáciles para sacar el dedo índice y decir por qué no solicitó antes ayuda, ¿no? Y tal vez estaba Ujú. solicitando cómo podía. Y es importante, además de la especialización, tener herramientas mínimas para, en cierta manera, toda la sociedad, ¿no? Porque estas personas pueden acudir o pueden solicitar ayuda en diferentes lugares, en centros asistenciales, de salud, qué sé yo, también, si estamos hablando de maltrato infanto-juvenil, en un lugar en el cual se detectan estas situaciones, es en el ámbito escolar, que es muy importante, esa detección precoz, también en el ámbito, bueno, ya lo dije, en los hospitales, en diferentes ámbitos, ¿no? Herramientas mínimas, no le vamos a pedir que sean especialistas, pero sí que tengan incorporado herramientas mínimas para detectar precozmente estas situaciones, porque aumenta cada vez más el daño. Era Mati que te me fuiste de nuevo. ¿Me escuchás? No, te perdí. ¿No? Ahora sí. O sea, ¿Me todo lo que escuchás? dijiste anteriormente no se te escuchó. ¿Qué dije Hasta que anteriormente? dijiste me escuchas y no sé por qué te quedaste pausado. ¿Pero qué fue lo último que dije? No me acuerdo, porque es que hablaste un montón y me quedé en diciéndote, pará, que te perdí, pará, que te perdí. No, que es importante, resumiendo, que es importante la capacitación, no solamente la especialización, sino Ahí está, que todas las personas en cierta manera incorporen herramientas, ¿no? Todas las personas que exacto, potencialmente podrían llegar a estar en presencia o atendiendo, asistiendo, etcétera, a personas en situación de violencia, ¿no? y La, para la- eso es que ahora el 18 lanzamos el curso, ¿verdad? Exactamente, por eso mismo promocionamos también el curso, pero más allá de la promoción del curso, es una obligación legal para los del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y una obligación moral para todas las personas, Tal cual, básicamente, ¿no? tal cual. Bueno, ahí estaba leyendo un par de preguntas, comentarios, recordar que obviamente desde el equipo, cada equipo que trabaja con la temática dentro de la asociación tenemos supervisiones externas, que también es fundamental como equipo de trabajo para el abordaje de los casos. El trabajo interdisciplinario es también fundamental. Somos un equipazo. Estoy muy orgullosa del equipo al que pertenezco dentro de la asociación. Hay un par de preguntas que hicieron por ahí, Mati, Mm. pero que la realidad es que ya hace 45 minutos que estamos
y también es remarcar obviamente la importancia de lo que vamos a estar ofreciendo desde la institución es mucho laburo armado, con excelentes profesionales, con mucho tiempo de dedicación, con muchos años de trabajo en esto y de estudio en esto. Así que obviamente hay preguntas que las vamos a reservar No, para el además, espacio de las clases. esta temática de hombres que ejercen violencia, bueno, va a estar Sebastián Kikuchi, que es el coordinador de todos los grupos el coordinador, no, perdón, el El supervisor de supervisor todos los externo de la grupos, asociación, exactamente, de todos los grupos de hombres que ejercen, de la coordinación de los hombres de los grupos de que hombres que ejercen ejercen violencia. violencia. Y también va a estar Matías de Estéfano, bueno, que va a abordar la problemática o mejor dicho, la problemática, va a abordar las masculinidades, las nuevas masculinidades, y bueno, todo lo que tenga que ver con masculinidades, que es, bueno, un antropólogo que es muy interesante escucharlo, la verdad, muy Y es interesante. un genio, es un genio. Bueno, Mati, mil gracias por este espacio, por acompañarme en este vivo. No, por favor, soy un humilde servidor. Les recuerdo a todos y todas los que nos están viendo, toda la información que puedan llegar a necesitar la encuentran en nuestro Instagram, síganos, coméntenos, difundan, compartan, no por darnos publicidad y tirarnos flores, pero no solo nos estarían ayudando, sino también tratamos de hacer cada día mejor nuestro trabajo. Destacar que quienes pertenecemos a este gran equipo no lo hacemos por una cuestión económica, esto lo hacemos por convicción. Como diría una compañera mía que tenía en teatro, es por amor al arte. La realidad es que esto, si no tenemos convicción y empuje, no hay equipo que aguante. Así que hay que destacar el esfuerzo que hay detrás de cada persona que pertenecemos a este espacio. Eh, Síganos, dejen preguntas, comentarios. Voy a dejar este vivo igual colgado en el Instagram. Y el Así próximo que video va a estar Diego el Ortiz próximo hablando vivo va a por... estar de Ortiz, que les voy adelantando, no lo vamos a hacer por Instagram porque Diego está teniendo Ah, inconvenientes con su Instagram. Entonces, les voy adelantando que seguramente hagamos un Zoom de entrada libre y gratuita. Esto va a ser el día viernes, no me acuerdo el horario, 18:30 creo que dije. Después igual lo vamos a colgar, pero para que se vayan adelantando, con Diego Ortiz, es un excelente abogado también y vamos a estar hablando desde la parte legal de esta parte tan importante que también es necesario saber y trabajar. Así que Mati, mil gracias de bueno, nuevo, muchas gracias por la invitación. muchas gracias a vos, nos estamos viendo, un beso a todos y Muchas gracias todas a y todos. gracias por este espacio. Bueno, Nos vemos, nos vemos. Chao, hasta chao. luego, chao, chao. A ver, finalizar. Ahí vamos.